Presidente de UNASUR a una cumbre de los países de UNASUR y yo voy a esa cumbre y nos vemos las caras y voy a defender la verdad de Venezuela. Convoquen una cumbre, me tienen miedo, no me quieren ver en Lima, me van a ver, porque llueva, trueno, relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaré a la cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Allí llegará la verdad de Venezuela a la cumbre de las Américas. Tengan la seguridad de eso. ¿Y por qué me tienen miedo? Vamos a reunirnos. No aguantan las verdades nuestras. Yo no le tengo miedo a ustedes. Restablezcamos las relaciones de respeto, de comunicación, las relaciones diplomáticas. La llegada de la derecha a los gobiernos del continente significó que se impuso una intolerancia, un racismo ideológico contra Venezuela y la revolución bolivariana. Así lo digo, un racismo ideológico, si cabe el término. Vamos a desarrollar el concepto, un racismo ideológico. Se impuso una intolerancia. O se hace lo que dicen ellos, o uno no está invitado, o uno se va, o uno es perseguido por ellos. Por favor, América Latina es diversa y debemos aprender a convivir en la diversidad de las culturas, de las ideas políticas y de las ideologías existentes, producto de las luchas de nuestros pueblos de todos estos años. Debemos aprender, reaprender. La derecha tiene que reaprender. Hacer el curso básico de tolerancia política, de democracia, de tolerancia ideológica. Señor Santos, el señor Kuczynski, el señor Macri tienen que hacer el curso básico de democracia y tolerancia ideológica y política. No digo Temer, no, de Temer no digo nada porque Temer no es presidente electo. Temer es un usurpador de la presidencia de Brasil. Yo le digo a Temer lo mismo que le dijeron las garotas en el Carnaval de Río. Fora Temer, es lo único que se le puede decir a Temer. Elecciones en Brasil democráticas, libres y soberanas. Así eso es lo que puedo yo expresar sobre esta gente y espero que más temprano que tarde se restablezcan relaciones de respeto en todo el continente. Yo creo en eso, en las relaciones de diálogo, comunicación y respeto. Presidente. Nuevamente en Lima continúa el tema del debate en el Congreso, por ejemplo, sobre esta declaratoria de no bienvenido para el presidente Nicolás Maduro. Básicamente, si usted nos podría explicar qué es lo que significa. ¿Él no puede pisar territorio nacional a raíz de esta declaratoria o solo es básicamente para su participación en la Cumbre de las Américas? Bueno, es para... Él ha sido... A ver, le explico cómo es. Las invitaciones salieron en el mes de noviembre a todos los presidentes de los países de América, cuando todavía las condiciones de la relación que había en el diálogo del señor Maduro, digamos el gobierno del señor Maduro con la oposición, todavía estaban en marcha un proceso de diálogo en República Dominicana. Sin embargo, él ha traicionado ese diálogo con los últimos actos que ha cometido, en particular la convocatoria de elecciones y más adelantada, con una fecha adelantada en el mes de abril, el 22 de abril, si no me equivoco, que haría imposible cualquier participación democrática de la oposición. Esas no son elecciones, ¿no? Eso es una forma de perpetuarse en el poder bajo el disfraz, un disfraz institucional de elecciones. Entonces, ante eso, el Grupo de Lima ha manifestado su total apoyo al gobierno de Perú, que ha decidido desinvitarlo. Y tanto es así que la ministra Aljovín está enviando ya una carta al canciller de ese país diciendo que el gobierno que está actuando de esa manera tan dictatorial, el gobierno Maduro, no es bienvenido al país. Obviamente eso significa que él no puede participar de la cumbre y que además obviamente no es una persona que no está siendo aceptada y no podría llegar, un jefe de Estado no llega a otro país sin una invitación. Entonces no puede llegar a pisar suelo peruano sin una invitación. ¿Y qué pasaría si él se atreve, no? Como lo ha dicho ahora. Creo que es una actitud agresiva y nosotros, por supuesto, ni el suelo peruano, ni el mar peruano, ni el aire peruano puede ser invadido por una fuerza extranjera. Porque incluso ha dicho que quiere decirle algunas verdades a los mandatarios
Sí, esto está dentro del marco de lo que es una declaración que se hizo en Quebec hace algunos años, que firmó Venezuela, donde no se podría participar en eventos como estos, como la cumbre, si está actuando de una manera donde tienen modelos de elecciones que son fraudulentas, ¿no? Y eso ha sido refrendado por todos los países miembros del Grupo de Lima. Tenemos el apoyo de otros países, no es una decisión solo de Perú, es una decisión compartida por el Grupo de Lima, como digo, y es una política de Estado, porque eso siempre ha sido la mirada que ha tenido el presidente Kuczynski, así como lo ha tenido compartida con muchos miembros del Congreso, que también por varias mociones que he leído del Congreso y en las cuales he participado como congresista, hemos siempre rechazado la actitud dictatorial que tiene el gobierno Maduro. Se esperaba, ¿no?, con mucha expectativa, las declaraciones de Mercedes Arauz, la presidenta del Consejo de Ministros, sobre Venezuela, además de las actividades, por supuesto, que está cumpliendo en la región Lambayeque, que tienen que ver con la reconstrucción de la zona afectada por el Niño Cosero. Básicamente, sobre lo expresado por Nicolás Maduro, ha reiterado que es una persona que no es bienvenida a la Cumbre de las Américas, luego del rechazo, por supuesto, del Grupo de Lima a lo que ha considerado es una dictadura que se está viviendo en el país llanero. Ha informado que Cayetana Jovín, la ministra de Relaciones Exteriores, la canciller de la República, está enviando una carta para expresar en estos términos, ¿no?, y a nivel, digamos, político-diplomático, que Venezuela y su representante, el presidente Nicolás Maduro, no están invitados a participar en esta cumbre. Temas de su cancillería. Estamos con el congresista Marco Arana, quien va a responder a los medios de prensa sobre la llegada del presidente Nicolás Maduro. Cuando el gobierno de Fujimori se estaba desmoronando, Montesinos y Fujimori armaron una cumbre internacional sobre corrupción. ¿Cuál es el contenido de la 8ª Cumbre de las Américas? La lucha contra la corrupción y la impunidad. ¿Puede un presidente que está seriamente cuestionado por temas de corrupción y cuando tenemos 2 presos, uno prófugo, otro investigado, ser la sede más adecuada para esos temas? Por el contrario, podría ser utilizado y manipulado para lavarle la cara al presidente. Nosotros creemos que la OEA debe reconsiderar la sede. Estamos en vivo para RPP, estamos en vivo, por favor. ¿Nos podría mencionar nuevamente cuál es su posición acerca de la llegada del presidente Maduro, que ya ha señalado que va a venir? Entiendo que está ejerciendo su derecho como presidente electo, ¿no? Y entiendo que, por el contrario, la Cancillería peruana está manoseando política e ideológicamente este tema. Los cuestionamientos que se tengan que hacer al régimen de Maduro como corresponden deben ser firmes y claros por la vía diplomática, pero llegar al insulto mutuo, como ha ocurrido con declaraciones del propio presidente de Maduro sobre nuestro presidente, o a las descalificaciones que están haciendo desde la Cancillería, muestra lo poco profesional que es también la señora Jovín al frente de la Cancillería. El haber quitado el carácter profesional que debería tener nuestra Cancillería nos lleva pues a improvisar con cargos que finalmente nos generan este tipo de ruido diplomático, cuando el tema de fondo en el Perú es que estamos a puertas de realizar una cumbre de las Américas, la 8ª de ellas relacionadas con la lucha contra la corrupción y la impunidad. ¿Y quién va a ser el anfitrión de esa cumbre? Un presidente que está a punto de ser vacado justamente por temas de corrupción. Un tinte medio desafiante por parte del presidente Maduro, ¿no? Al decir, nos vamos a ver las caras allá en Perú. Miren, es un presidente electo. La OEA lo ha destituido, el Perú lo ha destituido. O sea, yo esperaría que por encima de las diferencias ideológicas y políticas que hay, un día, si sigue en funciones nuestro presidente de la República o quien sea, pueda ir a Venezuela. Pero lo que no se puede hacer es anteponer los criterios ideológicos y políticos para desconocer el carácter de la magistratura, de la primera magistratura venezolana. Que no va a ser bienvenido Nicolás Maduro aquí en el Congreso. Bueno, es la postura personal de la señora Salgado, como de todo ciudadano. A mí me parece cuestionable. Yo creo que el Perú debe mantener su política de apoyo humanitario a los hermanos venezolanos, de expresión de nuestras preocupaciones para encontrar una salida dialogada, pacífica, soberana para Venezuela, porque allí se ha transgredido el orden constitucional. Esa es mi postura, pero eso no me puede llevar a desconocer la presencia del señor Maduro. Mi organización política ha señalado que Trump es una amenaza para la paz mundial. Todos ustedes lo saben. Trump es una amenaza para los peruanos que se hallan en Estados Unidos. Nosotros expresamos que el señor debe de ser declarada persona no grata. Pero si el señor Trump quiere venir, ¿qué vamos a hacer? ¿Insultarlo? No, de ninguna manera. Nosotros ya hemos puesto nuestra posición política. La moción de vacancia congresista, el golpe de Estado lo ha considerado Mercedes Arauz en referencia a este pedido de vacancia que ustedes van a presentar. Yo creo que la señora Mecha Arauz
debe tomar calma. Es la premier, la jefa del gabinete de ministros, así que debe tomarse con calma, ¿no? Ella salga a pretender descalificar que la crisis política en el país la ha generado el Frente Amplio es una falacia, es una mentira. La señora sabe perfectamente que la crisis política la ha generado un presidente que le ha mentido al Congreso, que le ha mentido a sus electores, que es un presidente que no ha distinguido entre el uso de su función pública y sus intereses privados. El principal factor de desestabilización política es el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski, y la señora Arauz lo sabe. ¿Queda claro que se van a unir en todo caso las mociones congresistas? Entonces, Alejandra, son algunas de las reacciones que se vienen suscitando aquí, ahora de parte de Frente Amplio. La propia imagen del país. Vamos a tener una cumbre para hablar de corrupción con un presidente cuestionado por corrupción, con un presidente prófugo por corrupción en Estados Unidos como Alejandro Toledo, con un expresidente investigado por corrupción como Alan García, con un expresidente que ha sido indultado fruto de un negocio que también estuvo preso por corrupción como el señor Alberto Fujimori. Con ese tipo de situaciones lo que están haciendo es en realidad haciendo que el Perú pierda en el concierto internacional. ¿Cada vez están teniendo la moción de vacancia que estaban proponiendo ustedes? No, lo que ocurre es que la moción de vacancia, tal como lo planteó el Frente Amplio, debía ser por el indulto y por temas de corrupción. Pero las otras bancadas han señalado que debería ser únicamente por corrupción. Entonces, nosotros hemos dicho, si el objeto es efectivamente una lucha frontal contra la corrupción, estaríamos dispuestos a retirar el elemento que señala el tema del indulto. Hemos hablado con los familiares de las víctimas y eso ha abierto un espacio de diálogo con otras bancadas. Entonces esperamos con Acción Popular, con APP, con Nuevo Perú, esperamos entonces que se llegue a un texto consensuado. Nosotros saludamos que miembros de Acción Popular, APP dicen que no han definido su posición, esperamos que los de Nuevo Perú hayan también una moción consensuada, o sea, hay que elaborar un nuevo texto con los mismos argumentos para que no sea el tema de una fuerza política. Y yo creo que eso hay que saludar. Sí, el Frente Amplio ha planteado que la moción, lo mejor es una moción multipartidista. Suscríbete, no te arrepentirás. Encuentra el link en la pantalla y en la descripción. Gracias por observar nuestro vídeo. No dudes en compartirlo en las redes sociales. Pronto estaremos de vuelta, tan rápido como nos sea posible.